Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 y les venimos a hablar sobre el tema de función implícita. Nuestro docente es el maestro Luis Humberto Morales Hernández de la materia de cálculo diferencial. Nuestro equipo está conformado por Chavira Dama Cristian Alberto, Barroso Martínez Guadalupe, Almogávar Flores Oscar Abraham y su servidora Cobos Martínez María Concepción. Somos del grupo 5 de Ingeniería Química del semestre 1 del Instituto Tecnológico Nacional de Minatitlán. Funciones implícitas. Se le denomina función implícita a aquellas funciones dadas mediante una expresión en la que la variable dependiente y no dependiente aparecen despejadas. Una función en la que la variable dependiente se expresa únicamente en términos de la variable independiente se le denomina función explícita. En los casos en los que nuestra variable dependiente no está expresada solo en términos de variable independiente, se obtiene una función implícita. Aquella función que se expresa mediante una igualdad de la forma f x por y igual a 0. Como tema número 1 tenemos las funciones. Las funciones se pueden clasificar como anteriormente se habían dicho de manera explícita o implícita. Una función en la que la variable dependiente se expresa únicamente en términos de la variable independiente se le denomina función explícita, como ya se había dicho anteriormente. La forma de esta función es y igual a f por x y al derivarla. Esta expresión no nos presenta en términos de x, por lo que siempre se va a definir como una función implícita. Tenemos un ejemplo que nos dice que y es igual a medio x3 menos 1. En el caso en el que la variable no está expresada solo en términos de la variable independiente, se tiene una función implícita. Por ejemplo, y igual a medio x3 menos 1 es 2x, x3 más 2 igual a 0. Bueno, vamos con la derivación implícita. Bajo la forma implícita se representan funciones en las variables como lo es fx por 3, x es igual a y al cuadrado más by menos c x al cubo, en la que comúnmente f x y es igual al 0, expresándose la función en forma de ecuación a y al cuadrado más by menos c x al cuadrado, que es igual a 0. Derivación implícita. La derivación de este tipo de funciones se ha considerado la función en y como compuesta, de modo que su deriva se escribe comúnmente como y o bien en su defecto como x. Es decir, se pierde la idea de solamente contar como una variable independiente, siendo ambas en tanto que se considera la derivada de la cual variable x como 1 o y es igual a 1, dependiendo de cuál derivada se desee determinar. Definición. Función implícita es aquella función en la que la variable dependiente y o y se halla mezclada en la variable independiente x. Se puede expresar como fx y es igual a 0, donde 4x a la quinta y al cubo más 2x al cubo más y al cubo menos 3x y más 2 es igual a 0. De ello se sigue de despejar y o x como la derivada de función implícita,
En caso de determinar ambas derivadas, la suma de los numeradores o denominadores de ellas es la derivada de fxy de la función en dos variables fxy, multiplicando por el signo menos de la derivada x. A continuación le explicaremos de una forma más diferente. Una derivada explícita, como se muestra en el ejemplo, es cuando la y se encuentra del otro lado, en este caso despejada, y se encuentra la fórmula aparte, en este caso 3x al cuadrado menos 5x más 2 es una derivada explícita. Las derivadas implícitas son aquellas que están mezcladas junto con la demás fórmula y no se encuentran del otro lado del igual. En este ejemplo, y se encuentra con menos 3x al cuadrado más 5x menos 2 igual a 0. Se llaman derivadas implícitas porque la y, que es la constante, no se encuentra despejada. Cuando nos encontramos con problemas vienen de diferente manera. En este caso puede encontrarse como y igual a f de x, que es lo mismo que expresarlo con una y encima de la y una comita, o igual de la manera f de x, pero la f lleva una comita también, o con la fórmula de y sobre dx, y esto se lee derivada de y con respecto a x. La f de x se lee derivada de la función f de x, y la que es como fórmula se lee derivada de y con respecto a x. La derivación. A continuación explicaremos un poco cómo funcionan las derivaciones. En el ejemplo, antes que nada te dice derivar con respecto a x. Menos 3x al cuadrado funciona de la siguiente manera. Multiplicamos 3 por 2, que nos da 6x. Y podríamos explicarlo, la respuesta es 6x dx sobre dx, pero como esto mismo se elimina. En este caso se multiplicaría 6x por 1, que la respuesta sigue siendo 6x. En el segundo ejemplo, que es menos 3y al cuadrado, se multiplica 3 por 2, que da 6, y al final la y. En este caso sí se puede poner dy sobre dx, y esa sería la respuesta final. Pero de una manera más sencilla sería poner 6y y poner la y con comita, que es exactamente lo mismo que la respuesta anterior. Otro ejemplo sería 5x al cuadrado más 3 igual a 2y al cubo más 5. Para resolver eso se multiplica 5 por 2, que es 10x. El 3 no se toma en cuenta porque es una constante y las constantes dan 0. Igual a 6y, que es multiplicar 2 por 3, da 6y al cuadrado, se le resta 1 al 3 y da 6y al cuadrado. Y aquí es donde está la constante, que es la y con comita. Tenemos que despejar la y, entonces si la y está multiplicando, paso dividiendo y quedaría 10x sobre 6y al cuadrado igual a y con comita, o podría ser 10x sobre 6y al cuadrado igual a dy sobre dx. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, el cual es xy al cuadrado es igual a 3y, 10x es igual a 9y al cuadrado y y a la 1. 2 es donde 2x es al cuadrado más 3 es igual a 2y más 4. 2x es igual a 2y a la 1. El 3, 6x menos 2y es igual a 0, en donde 6 menos 2y a la 1 es igual a 0 y menos 2y a la 1 es igual a 6. Igual está y a la 1 es igual a menos 6 entre menos 2 y donde y a la 1 es igual a 3.
A continuación tenemos unas preguntas como reforzamiento o repaso del tema. Por ejemplo, tenemos la primera pregunta que es ¿cómo se denomina una función implícita o cómo es que se le da este nombre? ¿Cómo se deriva una función implícita? ¿Cómo se puede identificar una función implícita? ¿Cómo es la realización de la derivación implícita? ¿Y para qué sirve una derivada implícita? Como nota u observación, tenemos que en las funciones implícitas no se pueden obtener las imágenes de x por una simple sustitución, sino que es preciso efectuar operaciones. Por ejemplo, 5x menos y menos 2 es igual a 0. Seguidamente tenemos unas referencias bibliográficas en las que están acompañados de un link en el que ustedes pueden observar al ingresar una manera más redactada y detallada del tema visto. De nuestra parte eso sería todo. Muchas gracias.